Sean bienvenidos a un nuevo video de Julia. Hoy veremos 4 funciones especiales que tiene este lenguaje de programación. Iniciamos con la función map. La función map está compuesta de 2 elementos. La primera sería una función y la segunda sería un rango o un listado. Para el ejemplo voy a declarar una función anónima en la cual vamos a indicar de que cada elemento del vector declarado, que sería del 1 al 4, lo eleve al cuadrado. Ejecutamos esto y lo que vemos es que cada elemento lo ha elevado al cuadrado. Pero acá la respuesta siempre va a ser en forma de un arreglo, ¿no? Ahora bien, esta función map también puede tener algunas condicionales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá lo que se realizó es de que igual va a sufrir una transformación el vector declarado, que sería del 1 al 15, pero lo que va a hacer es que si el número o el elemento es módulo de 2 o es múltiplo de 2, nos devuelva 1 y si no, nos devuelva 0, ¿no? Ejecutamos, lo que podemos ver es que cada elemento o cada posición par siempre nos va a devolver 1 y cada posición que no es par nos va a devolver 0. Con estos dos ejemplos, bueno, con el anterior ejemplo podíamos ver que cada función map también puede tener alguna, alguna condicionante. Ahora bien, existe otra sintaxis con la función map que es la siguiente, que sería map seguido de la palabra reservada do. ¿Cómo sería con esta forma de realizarlo? Lo que se hace es que dentro de map, dentro de los paréntesis de map, declaramos nosotros el criterio o el rango y seguidamente realizamos la condicionante que puede ir bueno, que va en función, que va en forma de función. Por ejemplo, acá lo que va a hacer es devolvernos el mismo resultado del primer ejemplo, ¿no? Podemos realizar también acá condicionales. La respuesta es sí. Por ejemplo, acá voy a indicarle de que si x es módulo de 2, si x es módulo de 2, entonces nos devuelva 1. Caso contrario, nos retorne 0. Ejecutamos y nos brinda el mismo resultado, pero esta vez con el vector de 1 a 4, ¿no? Esta es otra sintaxis de cómo pueden utilizar la función map. La diferencia, bueno, bueno, ¿cuál sería la diferencia con la primera? En resultados no hay diferencia, lo que sí hay es en la sintaxis, ¿no? Entonces siempre se recomienda utilizar esta forma cuando nuestras condicionales pueden ser anidadas o pueden tener un nivel de complejidad en la cual de esta forma sí podemos utilizar la función map y también podemos ser un poquito más explícitos a la hora de realizar nuestra función, ¿no? Mientras de esta forma, si bien se hace en una línea, pero también la condicional debería responder a un nivel de complejidad bajo, ¿no? Entonces, la recomendación es de que si la condicional es un poquito más compleja, siempre utilicen esta forma a esta, ¿no? Ahora bien, este mismo ejemplo, déjame borrar por favor esto. Este mismo ejemplo que veíamos al inicio lo podríamos realizar con un bucle for. La respuesta es sí, pero con un bucle for esto sería un poquito más largo a nivel de líneas de código, ¿no? Vamos a ver con el ejemplo. Disculpen, antes de iniciar con el ejemplo, quiero mostrarles, hacerles entender, explicarles del cómo funciona el bucle for. El bucle for, si bien visualmente nos puede mostrar el mismo resultado, la diferencia está en la respuesta que nos da. Un bucle for lo que hace solamente nos devuelve elementos de respuesta, ¿no? Mientras que con map siempre nos va a devolver arreglos.
Esa es una primera diferencia, ¿no? Ahora bien, antes de continuar con el ejemplo también vamos a ver un poco de estas dos funciones, la función push y la función append. Ambas funciones nos sirven para agregar elementos a un determinado vector declarado. Por ejemplo, acá voy a declarar un vector del 1 al 3, que bueno, este vector contiene 3 elementos, pero en el cuarto elemento quiero que me agregue el número 55. Y lo que hace es eso, ¿no? En el cuarto elemento agrega el número 55. Este mismo ejemplo sí es válido para append. Igual es válido, ¿no? Entonces lo que hace, lo agrega a la última posición, que sería la cuarta, el número 55. Entonces, pero si los dos nos muestran el mismo resultado, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia está en que append no solamente permite agregar elementos, sino también permite agregar un listado o un vector, ¿no? de elementos. En este caso, estoy volviendo a ingresar 1, 2, 3 al vector ya anteriormente declarado. Entonces, lo que hace es como concatenar los elementos, ¿no? Pero mientras push lo que hace es solamente concatena, pero por elemento. Cuando nosotros le ingresamos un listado o un vector, lo que nos va a devolver es un error, ¿no? Una vez comprendidas estas aclaraciones previas, ahora sí vamos a ver el ejemplo. Entonces, déjenme borrar un momento, por favor. Ya. Esta sería las líneas de código que necesitaríamos para mostrar el mismo resultado que map. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha declarado una función que le he llamado mi vector. Esta va a tener unos argumentos de ingreso. En este caso va a ser el vector del 1 al 4. Posteriormente vamos a declarar una variable local a, donde vamos a tener un vector vacío, y a este vector vacío lo que vamos a hacer es ir agregando cada elemento de los argumentos ingresados. Bueno, cada elemento de esos argumentos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, ejecutamos para ver el resultado. Llamamos a la función mi vector. Ingresamos los valores de ingreso. Disculpen la redundancia. Ejecutamos y ahora sí, el resultado es el mismo, ¿no? Tanto en elementos como en tipo de dato, ¿no? Que en este caso ambos son vectores. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja de utilizar map? Bueno, sería el ahorro de sintaxis, ¿no? Porque como anteriormente también les dije que esto, si bien hemos llegado al mismo resultado, lo que hacemos es perdemos eficiencia a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿no? Porque hacemos mucho código para llegar al mismo resultado que podemos utilizar con la función map. Otra diferencia, pero ¿por qué utilizar map? Y bueno, más que diferencia es un motivo de por qué utilizar map en vez de un bucle for directamente. Por ejemplo, acá voy a hacer un bucle for de 10.000 elementos y vamos a hacer lo mismo con la función map ahorita. Lo que quiero que vean es que al ejecutar esto, el bucle va a ir iterando y ocasiona, bueno, demora, ¿no? A eso voy. Pero mientras con la función map, esta demora ya se acorta. Ejecutamos y no sé si llegaron a notarlo. Con la función map, la respuesta es un poco más rápida, ¿no? Mientras acá tarda en iterar, acá lo que nos muestra es inmediatamente, ¿no? Esa es la segunda diferencia, ¿no? Bueno, más que diferencia, ven acá la ventaja que hay al utilizar map. Si nuestro propósito es tener en forma de vector y los resultados, siempre utilizar map.
pero también podemos ver que es más eficiente también al momento de realizar las ejecuciones. Ahora vamos a ver reduce. Para reduce vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a declarar un vector. Este vector va a ser del 1 al 5, del 1 al 4. Vamos a llamar a la función reduce. Y lo que acá tenemos que ingresar es una función o un método. Para este caso va a ser una suma seguidamente del vector o el listado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Ejecutamos, lo que está haciendo es una sumatoria. Está realizando la sumatoria del 1 al 4, ¿no? Este es un ejemplo. También podemos hacer lo mismo con la multiplicación. Lo que hace es lo que multiplica cada elemento de un determinado vector ingresado. Ese es el cómo funciona reduce. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es forma más simple es cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, voy a declarar ahora una matriz que va a contener, que va a ser de 3 por 3, ¿no? Que va a tener, y los números que va a contener sería del 1 al 9. Lo que vamos a hacer acá es igual utilizar la función reduce. Vamos a indicar que nos sume los elementos de la matriz A, pero acá vamos a utilizar dims igual a 1. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es la suma de 1 más 4 más 7, 12. 2 más 5 más 8, 15. Y 3 más 6 más 9, 18. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sumado cada elemento, cada columna de la matriz, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos que esta suma sea de una forma en filas, lo que tenemos que hacer es cambiar acá en vez del 1, el 2. Entonces ahí nos devuelve en filas la suma, ¿no? Ese es el ejemplo con la función reduce. Lo que necesitamos para la función reduce es siempre estas dos opciones, ¿no? Una función puede ser o método seguido de un criterio o de un rango, ¿no? Ahora vamos a ver MapReduce. MapReduce simplemente es la fusión, se podría decir, de estas dos opciones. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo que anteriormente les mostré. Vamos a declarar una función anónima. Esta función anónima para el ejemplo solamente va a ser x. Quiero que cada elemento de esta x, de los que vaya a ingresar a la función, se haga una sumatoria. Y para el ejemplo voy a hacer del 1 al 4. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo mismo que con reduce, que es lo que le decía anteriormente. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Simplemente hemos agarrado y hemos sumado cada elemento ingresado. Si se dan cuenta, simplemente es la fusión o la unión entre map y reduce. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hacíamos acá? Lo que hacíamos es elevarlo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que le voy a decir con esta función map reduce? Primero me elevas al cuadrado cada elemento y después me realizas la suma. Ejecutamos y nos da, ¿no? Sería 1 más 4 más 9 más 16 igual a 30, ¿no? Eso es lo que hace MapReduce. Une ambos conceptos anteriormente vistos, ¿no? Ahora bien, podemos podemos replicar también el ejemplo de la matriz. Sí, ¿no? Esa es la respuesta, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Estamos declarando el vector, bueno, la función. Vamos a indicarle que nos va a sumar. Ya tenemos el vector, la matriz declarada y lo que queremos que nos sume, pero por filas, ¿no? Ejecutamos y nos muestra lo mismo que anteriormente se hizo. Ahora bien, ¿dónde estaría lo distinto? Es que acá
A diferencia de reduce, en reduce ya tenemos que dar el vector dado, ¿no? El vector ya tiene que estar determinado y nos devuelve elementos. Mientras que con map también nos devuelve siempre en forma de matrices, ¿no? Bueno, en este caso, como es la función de los dos, puede ser elementos, puede ser matrices con map reduce. Ingresamos y es el mismo resultado, ¿no? Si nosotros queremos ver en forma de columnas, el mismo resultado. Ahora vamos con el último ejemplo que sería filter. Con la última función. Borramos esto. Disculpen. Con la función filter lo que hacemos es filtrar los elementos que cumplan una determinada condición. Por ejemplo, acá le estoy indicando de que me filtre todos los elementos que sean múltiplos de 2 en el rango del 1 al 10, ¿no? Ejecutamos y lo que hace es eso, ¿no? Nos ha filtrado automáticamente. También podemos ver acá, por ejemplo, que nos filtre aquellos elementos que no son múltiplos de 2, ¿no? Entonces obtenemos el resultado, ¿no? Eso es en forma simple filter. Nosotros declaramos una función anónima. Esa función anónima le determinamos una determinada, disculpen, realizamos una determinada condición e indicamos el rango, ¿no? Como último ejemplo vamos a hacer una función map con filter, pero mediante tuberías, ¿no? Que vimos anteriormente. Por ejemplo, voy a hacer un vector. No, voy a declarar una función anónima de este determinado vector, ¿no? El comportamiento, creo la transformación de que cada elemento de este vector me lo eleva al cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Posteriormente, este resultado quiero que me lo encapsule en una variable z, y esta variable z va a responder a la siguiente función filter. Quiero que me filtres igual como anteriormente. Cada elemento quiero que me filtres que sea múltiplo de 2, ¿no? Y acá voy a ingresar la función z. Ejecutamos y nos ha qué es lo que ha hecho, ¿no? De esta matriz, bueno, de este vector transformado, lo que hace es extraer solamente los números que son múltiplos de 2. Por eso 4, 16, 36, 64 y 100, ¿no? Ahora, ¿podemos seguir haciendo tuberías con esto? Sí. Voy a declarar una variable y. A esta variable y voy a aplicar la función reduce. Y quiero que los números que me devuelva ya este filtro de los múltiplos de 2, quiero que me los sume, ¿no? Entonces, ejecutamos y ahí está. Si sumamos 4 más 16 más 36, 64 y 100, nos va a dar 220. Bueno, eso sería todo. Bueno, la última aclaración sería que con este ejemplo pueden ver que cada función también puede ser utilizada como variable. A esa operación que acabamos de hacer, que cada función sea utilizada como variable, también se le conoce como funciones de orden superior. Gracias por su atención y hasta el siguiente video. Gracias, hasta luego.